Juan, buen día, gracias por atendernos. Eva y Diego Martínez te saludan. Buenos días, Eva. Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia. Gracias por el espacio. Y la verdad que esta es una noticia que desde la comunidad de cristianos inclusivos nos alegró bastante, la celebramos bastante porque desde el punto de vista institucional, digamos, de la Iglesia Católica es la primera vez que un papa se muestra abiertamente a favor de las uniones civiles, todavía no del matrimonio, y también que habla tan abiertamente desde lo que es el derecho también a formar una familia y estar dentro de una familia, lo que es bastante grande teniendo en cuenta la investidura de lo que es el Papa. Por supuesto. Juan, contanos un poco de qué se trata Cristianos Inclusivos. Cristianos Inclusivos es una comunidad de apoyo ecuménica donde tenemos cristianos y cristianas de diferentes denominaciones cristianas, y es una comunidad de apoyo espiritual a personas de la diversidad sexual, donde creemos que se puede ser miembro de la comunidad LGBT y también cristianos y cristianas. O sea, no buscamos cambiarle a las personas. Claro, justamente no por tener otra preferencia sexual quedan fuera de la iglesia, del cristianismo y sobre todo lo que alienta, que es el amor entre unos, entre otros, el amor al prójimo, básicamente. Claro, totalmente. Y más allá de eso, o sea, también creemos, o sea, conscientemente y abiertamente que Dios ama a todos sin condición y que, digamos, no hay ninguna incompatibilidad entre ser miembro de la comunidad LGBT y cristiano o cristiana. De hecho, o sea, acá en Paraguay todavía somos una comunidad, pero en el resto del mundo ya existen iglesias en las cuales abiertamente se le acepta a las personas LGBT, se le da incluso cargos de liderazgo. Hay iglesias como las iglesias luteranas del norte de Europa que incluso ordenan a sacerdotes abiertamente gays o abiertamente lesbianas, como es el caso de las iglesias luteranas de Islandia, por ejemplo, o de Suecia. O sea, es algo que existe en el mundo y que acá también lo tenemos a nivel local a través de esta comunidad de cristianos inclusivos. Juan, te saluda Diego. Te quiero pasar una impresión, no como cuestionamiento, sino para conocer la postura y entender un poco esa parte de la sociedad que reclama este espacio en el mundo de la fe. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, 39 libros, el Nuevo Testamento, lo que llamamos la Biblia también, 27 libros, en casi todo su contenido, el que te lee la Biblia te va a decir, no, tanto en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto, para los cristianos, el rechazo hacia el sector de ustedes siempre estuvo vigente y escrito. En las epístolas de San Pablo, Saulo, también encontramos como cierto rechazo hacia ese sector. ¿Cómo hacen hoy digamos, 2020, para eso que quedó escrito, que forma parte de la doctrina del cristiano, unir con la creencia de ustedes, que algo que para el cristiano no está escrito en la Biblia, digamos? ¿Cómo unen lo que ustedes creen y sienten con lo que no está escrito? Claro, bueno, en primer lugar tenemos que decir que no es cierto que en todos los libros de la Biblia esté condenándose, digamos, la diversidad sexual. Si es que vamos a ser exhaustivos en textos que podrían hablar de la diversidad sexual, a reventar tenemos 6 textos, eso por un lado. Y tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y por otro lado también tenemos que entender que la Biblia no es un libro que cayó del cielo ya armado, ya hecho, sino que es un libro, varios libros, luego para comenzar, que fueron escritos a lo largo de diferentes épocas y sobre todo en contextos culturales e históricos muy diferentes al nuestro. Lo que obligó también que la misma Biblia a lo largo del tiempo fuese interpretada de maneras diferentes, ya sea para justificar, digamos, ciertas injusticias como ser la segregación racial o para tener una lectura mucho más abierta, condenando la esclavitud, condenando la separación de razas, como también ocurrió hace poco, digamos, relectura de la Biblia que nos obligó a incluir a los grupos vulnerables. Y eso es lo que hizo que desde la década, sobre todo los años 60, que la gente comenzara también a tener una lectura de la Biblia mucho más inclusiva, no solamente en lo que se refiere a la comunidad LGBT, sino que lo que se refiere también a la opción del pobre, en lo que se refiere también a la posición de la mujer. O sea, la Biblia misma no está, o sea, la sociedad, digamos, que está cambiando y nos exige que también veamos qué es lo que de verdad se está diciendo en la Biblia, que no esté limitado por su contexto cultural. Y de hecho también históricamente tenemos que mencionar que las condenas a la homosexualidad desde la Iglesia Católica históricamente comienzan a partir del siglo XII, o sea, no es tampoco algo que desde el inicio se estuvo, digamos, condenando. Entonces, con estas nuevas herramientas que tenemos, tanto desde el punto de vista teológico como desde el punto de vista histórico, podemos darnos cuenta de que efectivamente en la Biblia no está verdaderamente condenada, entre comillas, la homosexualidad, término que de verdad es un neologismo del siglo XIX.
Eso Juan, entonces, sí. justamente para ir nuevamente a las declaraciones del Papa Francisco, él sin Ujú. lugar a dudas ha sido uno de los más transgresores de todas las doctrinas, de todos los dogmas que tiene, principalmente la Iglesia Católica. En algún momento habló del divorcio, algo que también está condenado en la Iglesia Católica. Ahora, con esta declaración realmente causa revuelo. ¿Cómo ven ustedes desde la comunidad LGBT la imagen del Papa, verdad? Y sobre todo, ¿cómo deja también la imagen de la religión católica cristiana? La verdad que desde el punto de vista de la militancia, eso todavía, digamos, hay mucho camino todavía por hacer. O sea, esta declaración del Papa es recién un primer paso, esperemos que dé otro paso más, como el tema de por lo menos, o sea, ahora está hablando abiertamente sobre las uniones de hecho, que no es, o las uniones civiles, perdón, que no es lo mismo que hablar de matrimonio. Estamos hablando desde los derechos civiles, o sea, todavía se puede hacer mucho, pero teniendo en cuenta lo cerrado que es todavía el discurso oficial de la Iglesia Católica, el simple hecho de hablar de que las uniones civiles del mismo sexo deban tener protección legal ya es un muy gran paso, y sobre todo que le va a obligar a países catoliquísimos como el caso de Polonia, uno de los países con mayores porcentajes de católicos en el mundo, que hasta ahora tiene leyes segregacionistas en las cuales se puede discriminar, o sea, excluir de lugares públicos, o sea, si por ley a personas LGBT, o sea, países que todavía tienen posturas abiertamente discriminatorias hacia la comunidad LGBT y que son católicos, les va a obligar también a comenzar a replantear su postura, ya que el Papa está diciendo que hay derechos que no se le puede negar a la comunidad Claro, LGBT. como seres humanos. Está también con nosotros Carlos Gómez, Juan, que tiene unas consultas para hacerte. Carlos, te Sí, sí, escuchamos. adelante. Sí, Juanma, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Vos sabés que Buen día, Carlos. estaba escuchando muy atento y realmente me parece interesantísimo el debate, pero quiero ir a cuestiones puntuales, ¿no? Ujú. Yo entiendo las declaraciones del Papa, todo bien, fantástico, súper progresivo, sos un hombre genial, Francisco. Ahora, ¿cómo bajamos esto al campo de la acción, que es lo que ya estaba explicando? Que a fin de cuentas se trata de algo muy sencillo, la separación del Estado y de la Iglesia. Hablabas de derechos civiles y claramente es eso lo que está en discusión, porque, a ver, lo que aquí tendríamos que discutir, Juanma, ya con mucha más fuerza y de Sí. por ahí agarrándonos de la declaración del Papa, es que la Iglesia y el Estado tienen que estar separados. La Iglesia tiene que dejar de influenciar en cuestiones políticas cuando se discuten derechos civiles. Ahora, yo me pregunto, y ya siendo un poco más escéptico a todo esto y dejando de lado lo mediático, ¿cómo materializamos eso, Juan? ¿Cómo logramos derechos civiles para todos, que es lo que finalmente se está discutiendo? Claro, es una excelente pregunta y también soy completamente partidario de la separación de iglesia y Estado. Es algo fundamental, sobre todo para los estados democráticos, el tema de que, o sea, ninguna iglesia, ningún credo, ninguna religión tiene por qué estar metiéndose en asuntos políticos y sobre todo no tiene por qué estar metiéndose en cuestiones de derechos civiles, o sea, no, en decidir los derechos ajenos o definir los derechos de la población según sus propias creencias. Ahora, este mensaje sobre todo yo espero, digamos, que se lleve a tierra en países altamente con mucha participación católica y que por lo menos ayude a que la población católica, cuando se esté discutiendo o debatiendo, digamos, el acceso, o sea, darle el acceso a estos derechos a las comunidades LGBT, que por lo menos dejen de meterse, que por lo menos dejen de organizar sus famosas marchas por la familia y demás. O sea, yo creo que ahí podemos pisar tierra, que es como Claro. que, ya que el Papa está diciendo, bueno, tienen ese derecho, entonces cuando se lleven a cabo las discusiones, qué sé yo, que nuestra conferencia episcopal, por ejemplo, que vive en el siglo XIV, que no vayan a hacer sus famosos comunicados diciendo que se va a destruir la familia, que, qué sé yo, se viene el fin del mundo, más o menos. O sea, yo creo que ahí se puede pisar tierra, como diciendo, bueno, es hora de demarcar, es hora de decir, esto es una cuestión de derechos civiles, el Papa ya lo dijo, así que por favor, no se metan, dejen que esta gente tenga el acceso a los derechos, que todavía encima no son todos, pero Claro. bueno, es una Juan, partecita. Sobre el punto nomás, perdón Eva, sobre el punto nomás, porque realmente
A mí me parece interesante que un líder, en este caso el Papa Francisco, hable tan abiertamente de estos temas y sin ningún complejo. Por supuesto que es un avance, pero yo no me quiero quedar solo con la declaración, porque todos estamos Claro. corriendo en círculo diciendo, ay, qué genial, qué progresista este tipo, fantástico. Pero yo te quiero apostar algo, Juan. Juanma, quiero que apostemos algo acá al aire y yo sé que se va a cumplir. Y es lo siguiente. Si yo ahora le llamo a Edmundo Valenzuela y le digo, si se presenta ahora un proyecto de ley para derecho civil de las personas, unión civil de las personas del mismo sexo, ¿será que la Iglesia Católica Paraguaya, que obviamente está en conexión o tendría que estar en conexión con Roma, no va a hacer lobby en el Congreso con sus congresistas para que se termine rechazando la ley? Y ahí me pregunto yo, ¿cómo se baja a tierra esto que dice Francisco? Claro. Es un poco insistir en eso, ¿verdad? Ya yendo un poco más adelante en la discusión. Ok, ya está, ya dijo el tipo, le felicito, le aplaudo, coincido con él, pero vamos a la acción, que es lo que importa. Hay tanta gente marginada, Juanma. Comparto, exacto. O sea, yo también apuesto que va a pasar lo mismo. O sea, si en Paraguay se llega a promover también un proyecto de ley que abra por lo menos la unión civil, apuesto lo mismo que vos, de que también partiendo de cómo es el arzobispo sobre todo, sí van a hacer lobby, pero por lo menos ya se tiene ahora un precedente, digamos, se le puede públicamente poner en esta circunstancia, en esta situación digamos, de acusar que no está siguiendo, digamos, la directiva. O sea, este va a ser el popular caso de ser más papistas que el Papa. O sea, digamos, acá sí ya se tiene un antecedente, algo de lo cual por lo menos agarrarse a nivel ya estructural, de decir, bueno, el discurso del Papa es este, no podés seguir o no pueden seguir siendo tan Cerrados. claro, tan cerrados. Ya, el Papa ya dio una apertura, un avance. No pueden continuar con ese mismo discurso. En ese sentido, sí, yo creo que por lo menos puede ayudar también a que la gente ya también exija desde las mismas autoridades, de la Iglesia, del pueblo de Dios, de decir, bueno, ya hay una apertura, también es hora que ustedes continúen con esta misma apertura, no pueden seguir siendo igual de cerrados que antes. Justamente, Juan, hablábamos de lo que podría pasar en Paraguay con todo esto, con esta declaración tan importante que daba el Papa Francisco. Y quiero ir un poco a la intimidad, ¿verdad? ¿Cómo es ser parte de la comunidad LGBT en Paraguay? Y bueno, la verdad que no voy a ser tan trágico decir, bueno, hay muchísima discriminación, porque se avanzó en los últimos años, se avanzó bastante, digamos, la sociedad poco a poco se va haciendo más abierta, pero sí todavía tenemos muchísimo camino por el cual luchar, sobre todo, digamos, algo que produjo un cierto retroceso en Paraguay, se va a ver sobre todo a nivel político, y tiene que ver con que Paraguay es el último país en lo que se refiere, o sea, en la zona, en lo que se refiere a leyes de protección a las personas LGBT. O sea, no tenemos ninguna ley contra toda forma de discriminación, no tenemos ni siquiera la unión civil para personas del mismo sexo, y a nivel regional ya tenemos países donde incluso están amparados el derecho del matrimonio, formar una familia, la adopción, como el caso de Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador también fue hace poco. O sea, se va abriendo la conquista a nivel en Sudamérica, menos en Paraguay, y eso hace que, digamos, el discurso conservador se ayorne y que digan, Paraguay es el último bastión moral del continente. Entonces, que se cierren a todo proyecto que por lo menos busque luchar contra la discriminación a nivel institucional, a nivel de políticas, digamos, públicas. Y eso es donde todavía, digamos, hay más, vemos esa cerrazón a nivel educacional también. Justamente por eso decir, en Paraguay no entró todavía Ñembo lobby gay, entonces ahí es sí donde más se ve esa dificultad de ser, digamos, una persona gay en Paraguay, o que todavía exista ese discurso de que diga que es un trastorno mental, por más de que ya en el año 75 fue demostrado que no. O sea, hay todavía mucho por cambiar, y cuando uno quiere hacer algo, ya sea a nivel educacional, a nivel de políticas públicas, todavía se encuentra mucho obstáculo. Mamá. Yo creo que sí. No, sobre el punto nomás, porque lo que acabas de decir es muy, muy, muy interesante. Paraguay, el último bastión de la moral. Así presentan los religiosos fanáticos esta cuestión.
y así militan, porque acá hay que recordar, Juanma, que nosotros tenemos sectores muy radicales que están incluso con bancas en el Congreso. Hay que recordar los debates que ya se instalaron en periodos parlamentarios pasados, cuando se discutía, por ejemplo, una ley contra toda forma de discriminación. Recordemos cuáles fueron los argumentos y quiénes fueron los que salieron a hablar. Teníamos hasta una pastora como senadora, Juanma. Sí, totalmente. Y ese justamente es el tipo de ejemplos más claros en los cuales vemos cómo, si bien la sociedad en ciertos sectores se está abriendo, donde en verdad importa, que es la parte política, sobre todo para, ¿verdad?, luchar desde la ley y también proponer políticas públicas, es ahí donde vemos el principal obstáculo. Justamente los dos argumentos principales que se utilizaron contra la ley contra toda forma de discriminación decían que iba a promover el aborto y que iba a promover el matrimonio gay. Y ninguno de los dos elementos, digamos, estaba contenido en el texto. Y ese discurso, fíjense que se repite, porque también cuando fue el pacto migratorio que se firmó el año pasado, también decían que iba a imponer, entre comillas, ideología de género, y saben que le meten ahí todo en la misma bolsa. O con el Tratado de Escazú, el mismo Valenzuela se mandó un video explicando que supuestamente alertando a la población que este tratado, este acuerdo iba a también introducir ideología de género. O sea, fíjense cómo a nivel político todavía lastimosamente ese es un principal obstáculo, porque se valen de ese discurso de que acá se respetan la moral y la vida, los valores, lo que sea, y que es argumento suficiente para frenar proyectos de ley, para frenar propuestas políticas de luchar un poquitito contra la discriminación, contra la desigualdad. Entonces ahí donde vemos que efectivamente hay todavía muchísimo trabajo que hacer y muchísimos obstáculos que vencer para que la igualdad sea, o sea, esa igualdad de la cual habla la Constitución, para que sea algo concreto y que no quede nomás de adorno ahí en un librito. Juan, agradecemos tu participación, nos parece muy interesante. Y en otra ocasión, el mismo tema, pero acá aterrizando a Paraguay. ¿Cómo trabajaríamos con el MEC, por ejemplo? ¿Cómo trabajaríamos con el Parlamento y otras instancias de poder? Pero ya en otra ocasión. Te enviamos un abrazo, muchísimas gracias por los conceptos que compartiste con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Un gran saludo a todos, todas. Saludo a la audiencia y a las órdenes cuando quieran. Gracias, Juan Manuel Talavera, de